Del libro Siempre Adelante, del autor Orison Swett Marden. El tema, cómo incrementar su valía. A la larga, la calidad de su trabajo será el factor que decida hasta qué grado el mundo valora sus servicios. Orison Swett Marden. Charles Catherine, el famoso ejecutivo de General Motors, declara: siempre le digo a mi gente que no quiero trabajando para mí a un tipo que tenga un trabajo. Lo que quiero es un tipo a quien lo tenga un trabajo. Y quiero que el trabajo se apodere de ese hombre joven a tal grado que no importe en dónde se encuentre, el trabajo se apodere de él para siempre. Quiero que el trabajo lo aprecie en sus garras cuando se vaya a dormir por la noche. Y por la mañana quiero que ese trabajo esté sentado a los pies de su lecho diciéndole: ya es hora de levantarse para ir a trabajar. Y cuando hay un trabajo que se apodera así de un tipo, con toda seguridad, ese hombre vale algo. Desafortunadamente, el empleado ideal del señor Catherine cada vez es más raro en cualquier compañía, grande o pequeña. La calidad de cualquier clase en la actualidad es un artículo tan valioso que estamos dispuestos a pagar cantidades exorbitantes por un automóvil bien ensamblado, por una cámara fotográfica que no se obstruya e incluso por una cartera que no se desbarate. Esto también ocurre en el caso de los servicios personales. Un abogado, un vendedor, un médico, un mecánico de primera clase, cualquiera que todavía se enorgullezca de su trabajo, vale su peso en oro. Orison Swett Marden fue el primer escritor popular en Estados Unidos sobre el tema del éxito. Su obra clásica, Siempre Adelante, invadió toda la nación antes de los inicios de este siglo. Llegó a publicarse en 7 idiomas e incluso se convirtió en un éxito de ventas en Japón. En los antiguos escritos sobre el éxito hay una cualidad especial que hoy día no se encuentra con mucha frecuencia. Quizás esos escritores de antaño escribían con más intensidad y eso, aunado a su antigua gramática, presta un sabor casi bíblico a su obra. De cualquier manera, esperamos que el extraordinario poder del señor Marden, al hacer uso de la palabra en esta lección tomada de su libro Siempre Adelante, lo hará pensar 2 veces la próxima ocasión que se sienta tentado a entregar algo menos que lo mejor. Hace años, una lancha salvavidas de New London empezó a hacer agua y mientras la reparaban encontraron en el fondo un martillo dejado allí por los constructores 13 años antes. Debido al constante movimiento de la embarcación, el martillo desgastó el entablado, llegando hasta la placa metálica. No hace mucho tiempo se descubrió que una joven cumplió una condena de 20 años en vez de una sentencia de 20 meses en una prisión del sur, debido al error de un empleado del tribunal que escribió años en vez de meses en el registro de la sentencia de la prisionera. La historia de la raza humana está llena de las más horribles tragedias ocasionadas por el descuido y por los errores inexcusables de todos aquellos que jamás se formaron el hábito de la precisión, la minuciosidad, de hacer las cosas hasta terminarlas bien. Multitudes de personas han perdido un ojo, un brazo, una pierna o de alguna forma han quedado lisiadas porque los trabajadores deshonestos forjaron engaños en los artículos que fabricaron, menospreciaron su trabajo y ocultaron los defectos y los puntos débiles con pintura y con barniz. ¿Cuántas personas han perdido la vida debido al trabajo deshonesto, a un descuido, a un error criminal en la construcción de un ferrocarril? Piensen en las tragedias ocasionadas por errores acumulados en las ruedas del ferrocarril, en las locomotoras, en las calderas de los buques y en los motores, por los fraudes en los rieles, en los durmientes o en los interruptores defectuosos. Los fraudes en una mano de obra deshonesta y en el material manufacturado por trabajadores que declararon que su trabajo era suficientemente bueno para el mísero salario que percibían. Debido a que algunas personas no fueron conscientes en su trabajo, el acero resultó defectuoso, lo que ocasionó que el riel o el poste se partieran en dos, que la locomotora o cualquier otra maquinaria se descompusiera.
La flecha de acero se rompió a la mitad del océano, poniendo en peligro las vidas de 1000 pasajeros, debido al descuido de alguien. Aún antes de quedar terminados, los edificios a menudo se derrumban, sepultando a los trabajadores bajo los escombros, porque alguien, ya fuese el patrón o el trabajador, se mostró descuidado, deshonesto y trabajó con mentiras y engaños en la construcción del edificio. La mayoría de los accidentes ferroviarios, de los desastres por mar y tierra, que ocasionan tanto dolor y cuestan tantas vidas, son el resultado del descuido, la irreflexión o de un trabajo a medio hacer negligente. Son el fruto nocivo de ideales bajos de trabajadores perezosos, descuidados e indiferentes. Por doquiera, sobre este ancho mundo, todos hemos visto los trágicos resultados de una labor torpe. Las piernas de palo, las mangas vacías, las incontables tumbas, los hogares sin padre y sin madre por doquiera. Nos hablan del descuido de alguien, de los errores de alguien, de los hábitos negligentes de alguien. Los peores crímenes no están penados por la ley. El descuido, la negligencia, la falta de minuciosidad, todo ello son crímenes contra el yo, contra la humanidad, y a menudo causan mayores daños que los crímenes que convierten a los perpetradores en parias de la sociedad. Cuando una pequeña falla o el más mínimo defecto pueden costar una vida valiosa, el descuido es tan criminal como la deliberada criminalidad. Si todos desempeñaran su trabajo a conciencia, lo hicieran bien hasta llevarlo a su término, eso no solamente reduciría la pérdida de vidas humanas, la mutilación e invalidez de hombres y mujeres a una fracción del índice actual, sino que también nos ofrecería una calidad más elevada de hombría y de feminidad. La mayoría de la gente piensa demasiado en la cantidad y muy poco en la calidad de su trabajo. Todos tratan de hacer demasiado y no lo hacen bien. No comprenden que la educación, la comodidad, la satisfacción, el perfeccionamiento en general y el fortalecimiento del hombre, todo lo que se origina cuando las cosas se hacen absolutamente bien, cuando en ellos se pone la marca de fábrica del propio carácter, sobrepasan con mucho al valor que se concede a la realización de miles de trabajos mal hechos y descuidados. Estamos constituidos de tal manera que la calidad que ponemos en el trabajo de toda la vida afecta totalmente lo demás en nuestras vidas y tiende a llevar nuestra conducta general al mismo nivel. La persona entera asume las características de la propia forma acostumbrada de hacer las cosas. El hábito de la precisión y del esmero fortalece la mentalidad y perfecciona el carácter. Por el contrario, el hecho de hacer las cosas mal y en una forma negligente y descuidada causa el deterioro de toda la mentalidad, desmoraliza el proceso mental y debilita la vida entera. Cada trabajo mal hecho o hecho a medias que sale de sus manos deja tras sí un rastro de desmoralización. Después de menospreciar su trabajo, después de realizar una labor deficiente, no volverá a ser el mismo hombre que era antes. Ya no tendrá las mismas probabilidades de mantener el estándar de su trabajo, ni tendrá las mismas probabilidades de considerar que su trabajo es tan sagrado como antes. Difícilmente puede calcularse el efecto mental y moral de hacer las cosas a medias o de realizarlas en forma descuidada. Su poder para arrastrarlos y para desmoralizarnos, debido a que el proceso es tan gradual y sutil, nadie puede sentir respeto a sí mismo si habitualmente desempeña mal su trabajo, y cuando disminuye el respeto hacia uno mismo, también desaparece la confianza. Y una vez que la confianza y el respeto han desaparecido, la excelencia es imposible. Es sorprendente ver hasta qué punto un hábito de negligencia se fija gradual e insidiosamente en el individuo, cambiando de tal manera toda su actitud mental que destruye por completo el propósito de su vida, aun cuando pueda pensar que está haciendo su mejor esfuerzo por llevarlo a cabo. Conozco a un hombre que tenía una gran ambición de hacer algo muy distinguido y que poseía la capacidad para hacerlo.
Cuando inició su carrera era exageradamente exigente y esmerado. Exigía lo mejor de sí mismo y no se conformaba con ser el segundo en nada. El solo pensamiento de descuidar su trabajo le era doloroso, pero su proceso mental se ha deteriorado a tal grado y se ha sentido tan desmoralizado por el hábito de aceptar ser el segundo, que después de cierto tiempo arraigó en él y ahora descuida su trabajo sin la menor protesta y aparentemente sin que siquiera esté consciente de ello. En la actualidad se dedica a cosas bastante ordinarias, sin ninguna mortificación o sentimiento de humillación aparentes, y la tragedia de todo eso es que no sabe por qué ha fracasado. Los propios ideales y ambiciones necesitan una vigilancia y un cultivo constantes a fin de mantenerse a la par con los estándares. Muchas personas están constituidas de tal manera que su ambición mengua y sus ideales disminuyen cuando están solas o al lado de personas despreocupadas e indiferentes. Requieren una ayuda constante, sugerencias, estímulo o el ejemplo de los demás para mantener el nivel de sus estándares. Con qué rapidez un joven de elevados ideales que ha recibido un buen entrenamiento perfeccionista a menudo se echa a perder al abandonar su hogar y empezar a trabajar para un jefe con ideales inferiores y métodos negligentes. La introducción de la inferioridad en nuestro trabajo equivale a introducir un sutil veneno en el organismo. Paraliza las funciones normales. La inferioridad es una infección que, igual que un fermento, afecta todo el sistema, adormece los ideales, paraliza la facultad de anhelar, embota la ambición y ocasiona un deterioro en toda la línea. El mecanismo humano está constituido de tal manera que cualquier cosa que anda mal en una parte afecta la estructura total. Existe una relación muy íntima entre la calidad de trabajo y la calidad del carácter. ¿Alguna vez ha observado el rápido descenso en el carácter de un hombre joven una vez que ha empezado a menospreciar su trabajo, a rehuirlo, a caer en esas horas desperdiciadas y en un servicio corrompido? Si les preguntasen a los reclusos de nuestras penitenciarías qué fue lo que ocasionó su ruina, muchos de ellos podrían rastrear los indicios de su deterioro en el momento en que empezaron a rehuir el trabajo, a recortar su horario, a engañar a sus patrones y a realizar un trabajo indiferente y deshonesto. Fuimos creados para ser honestos. La honestidad es nuestra expresión normal y cualquier desviación de ella desmoraliza y corrompe la totalidad del carácter. Honestidad significa integridad en todo, no solamente significa confiabilidad en su palabra, sino también meticulosidad, esmero y honestidad en su trabajo. No significa que si tan solo se abstienen de mentir con los labios, podrán mentir y defraudar en la calidad de su trabajo. La honestidad significa integridad, entereza, significa la verdad en todo, en los hechos como en las palabras. Simplemente el no hurtar el dinero o los bienes de otro no es todo lo que abarca la palabra honestidad. Tampoco deben robar el tiempo de los demás, no deben robar sus mercancías ni arruinar su propiedad, terminando mal o a medias su trabajo, cometiendo errores debido a un descuido o una actitud indiferente. El contrato que ha celebrado con su patrón significa que debe darle lo mejor de sí mismo y nada menos que eso. «¡Qué tonto eres!», criticó un trabajador a otro. «Te esmeras tanto en ese trabajo cuando ni siquiera te pagan gran cosa por ello. Mi regla es obtener el máximo de dinero por el mínimo de trabajo, y gano el doble de lo que tú ganas». «Quizás sea así», replicó el otro, «pero yo experimentaré un mayor agrado hacia mí mismo, pensaré mejor de mí mismo, y para mí eso es más importante que el dinero». Experimentará mayor agrado hacia sí mismo cuando cuente con la aprobación de su conciencia. Para usted eso tendrá más valor que cualquier cantidad de dinero que pueda embolsarse mediante un trabajo fraudulento, escaso o mal hecho. No hay nada más que pueda darle ese resplandor de satisfacción, esa emoción y exaltación electrizantes que se derivan del soberbio desempeño de un trabajo. El trabajo perfecto armoniza con los principios mismos de nuestro ser, porque fuimos creados para la perfección. Tiene cabida en nuestra naturaleza misma. Alguien ha dicho,
Entre la negligencia y la ignorancia se juega una carrera para ver quién de ellas puede ocasionar más problemas. Muchos hombres jóvenes parecen estar sojuzgados por lo que probablemente a ellos les parece insignificante, la negligencia. La falta de esmero. Jamás llegan a terminar nada de lo que han emprendido. No se puede confiar en que hagan nada bien. Su trabajo siempre parece necesitar la supervisión de alguien más. Cientos de dependientes y empleados hoy día obtienen un salario reducido, ocupando puestos insignificantes porque jamás han aprendido a hacer las cosas perfectamente bien. Un prominente hombre de negocios manifestó que el descuido, la falta de esmero y los errores de los empleados le cuestan a la ciudad de Chicago $1 millón diarios. El gerente de una gran negociación en esa ciudad declara que se ve obligado a apostar vigilantes aquí y allá por todo el establecimiento a fin de neutralizar los males ocasionados por la falta de esmero y el hábito de cometer errores. Uno de los socios de John Wanamaker confiesa que los errores y faltas innecesarios le cuestan a la empresa $25,000 al año. El departamento de cartas no entregadas en la oficina de correos de Washington recibió en un solo año 7 millones de piezas de correspondencia no entregada. Entre esas cartas, más de 80,000 ni siquiera llevaban dirección. Muchas de ellas eran de negociaciones. ¿Creen que los empleados responsables de ese descuido tengan alguna probabilidad de ganarse un ascenso? Hay muchos empleados que se escandalizarían ante el solo pensamiento de mentirle de palabra a su jefe, pero mienten cada día en la calidad de su trabajo, en sus servicios deshonestos, en las horas desperdiciadas una vez que han caído en ese hábito, en la evasión del trabajo, en su indiferencia hacia los intereses de quienes los emplean. Es tan deshonesto engañar con un trabajo deficiente, eludiendo su desempeño, como expresarlo con los labios. Sin embargo, he conocido a muchos jóvenes que trabajan como mensajeros en las oficinas, a quienes no sería posible inducir a decirle una mentira directa a su jefe, pero que le roban su tiempo cuando los envían a alguna diligencia, cuando se esconden durante las horas de trabajo para fumar un cigarrillo o dormir una siesta, sin comprender, tal vez, que las mentiras no solo pueden decirse, sino también actuarse, y que el hecho de actuar una mentira puede resultar todavía peor que decirla. El hombre que desempeña con torpeza su trabajo, que miente o defrauda en la mercancía que vende o manufactura, es deshonesto consigo mismo, así como con sus semejantes, y tendrá que pagar el precio con la pérdida del respeto a sí mismo y con la pérdida de carácter y de buena reputación en su comunidad. Sin embargo, por doquiera vemos toda clase de cosas que se venden por una nimiedad debido a que el fabricante no puso en ellas ningún sello distinto, ningún pensamiento. Las prendas de vestir que lucen elegantes y atractivas la primera vez que se usan, muy pronto pierden la forma y dan la impresión de ser prendas viejas y muy usadas. Los botones se desprenden, las costuras ceden a la menor tensión y por todas partes son evidentes las puntadas mal hechas y con frecuencia la prenda entera prácticamente se cae a pedazos, aun cuando solo se haya usado media docena de veces. Por todas partes vemos muebles que lucen bien, pero que en realidad están llenos de imperfecciones y defectos, cubiertos con pintura y barniz. El pegamento sobresale en las uniones, las sillas y cabeceras de las camas se rompen a la menor provocación, los tiradores de los cajones se desprenden, las ruedecillas se caen y muchas cosas se hacen pedazos por completo, a pesar de que están prácticamente nuevas. Hecho para vender, no para servir. Sería una buena etiqueta para la inmensa mayoría de artículos manufacturados que se venden hoy día en nuestros mercados. Es difícil encontrar cualquier cosa que esté bien hecha con honestidad, que tenga personalidad, individualidad y que se haya forjado con esmero. Casi todo se fabrica juntando las piezas al azar. Esta manufactura negligente y deshonesta está tan generalizada que las empresas que producen artículos que se basan en la honestidad y la verdad, con frecuencia se ganan una reputación mundial y pueden pedir los precios más elevados.
No hay ninguna publicidad mejor que una buena reputación. Algunos de los fabricantes más grandes de todo el mundo han considerado su reputación como su más preciada posesión y, bajo ninguna circunstancia, permitirían que su nombre apareciera en un artículo imperfecto. A menudo se pagan grandes sumas de dinero por el uso de una marca, debido a su excelente reputación de integridad y trato honesto. Hubo una época en la cual las marcas de Graham y Temption en relojes y cronómetros eran una segura garantía de una exquisita mano de obra y de una indiscutible integridad. Los extranjeros de todas partes del mundo enviaban sus órdenes de compra y hacían sus pedidos a esos fabricantes sin dudar de que recibirían un trato honesto. Temption y Graham están sepultados en la abadía de Westminster, gracias a la precisión de su trabajo, porque se rehusaron a manufacturar y vender mentiras. Cuando termine algo, debería ser capaz de decirse a sí mismo: vaya, estoy dispuesto a abogar por esa parte de mi trabajo, y solo está más o menos bien hecha, sino que está hecha lo mejor que me fue posible. Está bien acabada. Estoy dispuesto a sostenerlo y estoy dispuesto a que me juzguen por mi trabajo. Jamás debe contentarse con un regular, bastante bien o suficientemente bien. No acepte nada que no sea lo mejor que pueda ofrecer. Ponga una calidad tal en su trabajo que cualquiera que llegue a tropezarse con alguna cosa que haya salido de sus manos vea en ella individualidad, su marca de superioridad. Su reputación está en juego en todo lo que haga y su reputación es su capital. No puede permitirse el lujo de desempeñar una labor deficiente, de dejar que un trabajo mal hecho o inferior salga de sus manos. Cada parte de su trabajo, no importa lo insignificante o trivial que pueda parecer, debe llevar su sello de excelencia. Tiene que considerar cada tarea que pasa por sus manos, cada pieza de trabajo que toca, como Temption consideraba cada reloj que salía de su taller. Debe ser lo mejor que pueda hacer, lo mejor que la habilidad humana es capaz de producir. Precisamente esa mínima diferencia entre lo bueno y lo superior es lo que significa la diferencia entre el artista y el artesano. Son precisamente los pequeños toques después de que el hombre promedio daría por terminada su labor los que hacen la fama del maestro. Considere su trabajo como Stradivarius consideraba sus violines, que construía para toda la eternidad, y de los cuales no se sabe de ninguno que haya llegado a romperse. Stradivarius no necesitó de ninguna patente para sus violines, ya que ningún otro fabricante estaba dispuesto a pagar el precio que él pagaba por la excelencia, ni se esmeraba a tal grado para dejar su sello de superioridad en cada instrumento. Cada Stradivarius que existe en la actualidad vale de $3,000 a $10,000 o varias veces su peso en oro. Piense en el valor que tendría para usted una reputación de esa naturaleza, ganada por una perfección como la de Stradivarius o la de Temption, por una pasión para darle calidad a su trabajo. No hay nada igual a estar enamorado de la precisión, fundamentada en el hábito del esmero como un principio a todo lo largo de su vida, de luchar siempre por la excelencia. Ninguna otra característica causa una impresión tan poderosa en un jefe como el hábito del esmero, la meticulosidad y la precisión. Sabe que si un joven desempeña conscientemente su trabajo por un principio, no desde el punto de vista del salario o de lo que pueda obtener a cambio de ello, sino porque hay algo en él que se rehúsa a aceptar cualquier cosa que salga de sus manos que no sea lo mejor. Eso significa que es honesto y que está hecho de un buen material. He conocido muchos casos en los que un ascenso dependió de ese pequeño exceso de interés, del esmero que un empleado dedicó a su trabajo, de hacer las cosas un poco mejor de lo que se esperaba de él. Los jefes no siempre dicen todo lo que piensan, pero detectan de inmediato el sello definitivo de la superioridad. No pierden de vista al empleado que en su persona lleva el sello de la excelencia, que se afana en su trabajo, que lo hace bien hasta terminarlo. Saben que ese empleado tiene un futuro prometedor. John D. Rockefeller comenta lo siguiente:
El secreto del éxito es desempeñar las tareas ordinarias extraordinariamente bien. La mayoría de la gente no comprende que los pasos conducentes al puesto superior se construyen poco a poco mediante el desempeño fiel de las tareas cotidianas, más humildes y comunes en el puesto que ocupan actualmente. Lo que usted desempeña en este momento le abrirá o le cerrará para siempre la puerta hacia una promoción. Muchos empleados están en espera de que suceda algo grande que les ofrezca la oportunidad de demostrar su temple. ¿Qué puede haber, se preguntan a sí mismos, en esta árida rutina de desempeñar estas tareas comunes y ordinarias que me ayude a salir adelante? Pero es el joven que ve una gran oportunidad oculta precisamente en esas tareas sencillas, que ve una oportunidad insólita en una situación común, ocupando una posición humilde, el que sale adelante en el mundo. El hacer las cosas un poco mejor de lo que las hacen quienes están a su alrededor, el ser un poco más pulcro, un poco más rápido, un poco más esmerado, un poco más observador, el ingenio de descubrir nuevas formas más progresistas de hacer las cosas viejas, el ser un poco más cortés, un poco más agradecido, el demostrar un poco más de tacto, un poco más de ánimo, de optimismo, el ser un poco más enérgico y útil que todos los que están a su alrededor. Eso es lo que le atrae la atención de sus jefes y también de los demás empleados. Hay muchas personas que están señaladas por sus jefes para ocupar un puesto más elevado mucho antes de que ellas mismas estén conscientes de ello. Pueden transcurrir meses o quizás hasta un año antes de que se presente la oportunidad, pero cuando lo hace es muy probable que obtenga la mejor posición quien ha sabido apreciar la infinita diferencia que hay entre bueno y superior, entre bastante bueno y excelente, entre lo que los demás llaman bueno y lo mejor que es posible hacer. Si en su propia naturaleza existe ese algo que le exige lo mejor y que no acepta nada menos, si insiste en mantener sus estándares en todo lo que hace, logrará distinguirse en algún aspecto, siempre y cuando tenga la persistencia y la determinación de perseguir su ideal. Pero si se contenta con lo vulgar y lo burdo, con lo torpe y lo descuidado, si no se muestra quisquilloso en lo que concierne a la calidad de su trabajo o a su medio ambiente o en sus hábitos personales, entonces debe esperar que siempre ocupará el segundo lugar, que retrocederá hasta la retaguardia de la procesión. Las personas que han efectuado un trabajo que vale la pena han poseído un elevado sentido de la forma de hacer las cosas. No se han contentado con la mediocridad, no se han limitado a recorrer las sendas trilladas, jamás se han contentado con hacer las cosas simplemente como las hacen los demás, sino que siempre las hacen un poco mejor, siempre han llevado un poco más alto, un poco más adelante todo lo que cae en sus manos. Y ese poco más alto, ese poco más adelante, es lo que cuenta en la calidad del trabajo a todo lo largo de la vida. El esfuerzo constante para desempeñarse en una forma superior en todo lo que uno intenta es lo que ayuda a conquistar la cima de la excelencia. Se dice que Daniel Webster preparaba la mejor sopa de pescado de todo su estado, basándose en el principio de que no estaba dispuesto a ser el segundo en nada. Esta es una buena resolución con la cual iniciarse en su carrera. Jamás acepte ser el segundo en nada. No importa lo que intente, trate de hacerlo tan bien como le sea posible. No acepte nada que sea inferior. Haga lo mejor en todo. Asóciese con lo mejor. Elija lo mejor. Sea digno de lo mejor. Por doquiera vemos hombres mediocres o de segunda, eternos empleados que jamás se alejarán de la cinta de medir, mecánicos que nunca serán otra cosa que aprendices chambones, toda clase de personas que jamás se elevarán por encima de la mediocridad, que siempre ocuparán posiciones mediocres, porque no se esmeran, porque no se dedican concienzudamente a su trabajo, no tratan de ser empleados de primera. Además de la falta de deseo o de esfuerzo para ser empleados de primera, hay otras cosas que ayudan a convertir a los hombres en seres de segunda. La disipación,
los malos hábitos, el descuido de la salud, la falta de una buena educación, todo esto es lo que hace a los hombres de segunda clase. Un hombre debilitado por la disipación, cuya comprensión está adormecida y cuyo crecimiento se ha atrofiado debido a sus desenfrenos, es un ser de segunda, si no es que de tercera. Un hombre que debido a sus pasatiempos durante sus ratos de ocio agota su fuerza y su vitalidad, vicia su sangre y desgasta sus nervios hasta que sus miembros tiemblan cual hojas al viento. Solo es un hombre a medias y de ninguna manera podría llamársele un ser de primera. Todos sabemos qué es lo que contribuye a esas características de segunda clase. Los adolescentes imitan a los mayores y empiezan a fumar para ser listos. Después siguen fumando porque han creado un apetito tan artificial como nocivo. Los hombres se embriagan por toda clase de razones, pero cualesquiera que sean esas razones, no pueden seguir bebiendo y ser hombres de primera. Se persigue con afán la disipación en toda clase de otras formas debido al placer que se deriva de ello, pero la consecuencia más cierta es la de convertirse en seres de segunda, muy por debajo de los estándares de los mejores hombres para cualquier propósito. Cada falta que permita que se convierta en un hábito, que se apodere del control de su persona, lo ayuda a convertirse en un ser de segunda y lo coloca en desventaja en la carrera en pos del honor, la posición, la riqueza y la felicidad. El descuido en lo que concierne a la salud llena las filas de los seres inferiores. Las clases sumidas en la miseria, de la que hablan los economistas, son las de todos aquellos que se encuentran muy por debajo de la línea de aguas altas, de la máxima hombría y de la máxima femineidad. En ocasiones son seres de segunda o de tercera, debido a que quienes eran responsables de su ser y su cuidado durante sus primeros años también lo fueron antes que ellos. Pero cada vez más ha llegado a ser nuestra propia culpa si a todo lo largo de nuestra vida seguimos siendo seres de segunda. En la actualidad, la educación de alguna clase, e incluso de bastante buena clase, está al alcance de cualquiera. Si no se obtiene la mejor educación posible, ya sea a través de los libros o del entrenamiento en los negocios, entonces con toda seguridad eso los relegará a las filas de los hombres de segunda. En esta época de oportunidades no hay excusa alguna para la incompetencia, no hay excusa para ser hombres o mujeres de segunda clase cuando es posible serlo de primera, sobre todo cuando por doquier hay una gran demanda de seres de primera. Las cosas de segunda clase únicamente se buscan cuando no es posible obtenerlas de primera. Usted usa ropa de primera si puede pagar por ella. Come mantequilla de primera, carne de primera y pan de primera. O bien, si no lo hace, desearía poder hacerlo. Los hombres de segunda no son más solicitados que cualquier mercancía de segunda clase. Se les toma y se les usa cuando el mejor artículo escasea o cuando su precio es demasiado elevado para la ocasión. Para el trabajo, que en verdad vale algo, se necesitan hombres de primera. Usted se convierte en un ser de primera en cualquier aspecto, no importa cuáles sean sus condiciones o circunstancias, no importa cuál sea su raza o su color de piel, se verá muy solicitado. Si es rey en su profesión, no importa cuán humilde sea, nada le impedirá alcanzar el éxito. El mundo no le exige que sea médico, abogado, agricultor o comerciante, pero sí le exige que cualquier cosa que emprenda la desempeñe bien, con todas sus fuerzas y con toda la capacidad que posee. Le exige que sea maestro en su especialidad. Cuando a Daniel Webster, dueño del cerebro más brillante de su época, le pidieron que pronunciara un discurso sobre cierto tema durante la clausura de una sesión del Congreso, replicó: «Jamás me he permitido hablar sobre cualquier tema si antes no lo he dominado. En este caso no tuve tiempo de hacerlo y por consiguiente me rehúso a hablar sobre ese tema». Dickens jamás consentía en leer ante un auditorio si antes no había preparado concienzudamente su selección. Balzac, el gran novelista francés, en ocasiones trabajaba toda una semana escribiendo una sola página.
William Macready, cuando actuaba ante un auditorio reducido en los teatros de la provincia en Inglaterra, Irlanda y Escocia, siempre lo hacía como si se encontrara ante el más brillante auditorio de las grandes metrópolis del mundo. La perfección caracteriza a todos los hombres de éxito. El genio es el arte de esmerarse infinitamente. El problema con muchos norteamericanos es que parecen creer que pueden desempeñar cualquier clase de trabajo deficiente, descuidado y a medio hacer a lo largo de su carrera y a pesar de ello obtener un producto de primera clase. No comprenden que todos los grandes logros se han caracterizado por un extremoso cuidado, por un infinito esmero, incluso hasta en el más nimio detalle. Ningún joven puede esperar jamás el logro de grandes cosas si en sus hábitos de vida no ha marcado en forma indeleble el esmero y la precisión. La negligencia, la falta de esmero y el hábito de hacer las cosas a medias arruinarían la carrera de un joven, aun cuando tuviese la mente de un Napoleón. Si fuésemos a examinar una lista de los hombres que han dejado su huella en el mundo, encontraríamos que, como regla general, no está compuesta de nombres de quienes fueron brillantes en su juventud o que ofrecían una gran promesa en el inicio de su carrera, sino más bien de hombres jóvenes y laboriosos que, si bien no deslumbraron por su brillantez, sí encontraron en ellos la fuerza de una buena labor, que fueron capaces de persistir en una tarea hasta terminarla y bien hecha, que poseyeron un gran tesón, persistencia, sentido común y honestidad. Los jóvenes cabales son aquellos de quienes oímos hablar y que por lo común ocupan posiciones mucho más elevadas que quienes fueron demasiado listos para ser cabales. Uno de esos jóvenes es Elihu Roth, en la actualidad senador de Estados Unidos. Cuando era un niño que asistía a la escuela primaria en Clinton, Nueva York, decidió que cualquier cosa que estudiara la continuaría hasta dominarla. A pesar de que no lo consideraban como uno de los alumnos brillantes de la escuela, su maestro pronto descubrió que cuando Elihu manifestaba saber algo, lo sabía a fondo y a la perfección. Le agradaban los problemas difíciles que requerían dedicación y paciencia. En ocasiones los demás chicos lo llamaban empollón, pero Elihu solo respondía con una sonrisa afable, pues sabía lo que se traía entre manos. Durante las veladas de invierno, mientras los demás chicos salían a patinar en el hielo, frecuentemente Elihu permanecía en su habitación estudiando aritmética o álgebra. El señor Roth declaró recientemente que, si durante su infancia su intensa dedicación a los problemas no hizo nada más por él, sí lo hizo precavido en cuanto a saltar a conclusiones. Para cada problema solo había una respuesta, y el precio que había que pagar por ella era la paciencia. Trasladando a las leyes el principio de hacerlo todo a la perfección, se convirtió en uno de los miembros más famosos de la barra de abogados de Nueva York, a quien se le confiaron vastos intereses, y más adelante llegó a ser miembro del gabinete presidencial. William Henry Channing, el gran teólogo originario de Nueva Inglaterra, que durante su juventud apenas podía comprar la ropa que necesitaba, tenía la pasión de la autosuperación. Quería lograr lo máximo de mí mismo, declaraba. No me sentía satisfecho con saber las cosas en una forma superficial y a medias, sino que trataba de obtener una vasta perspectiva de cualquier cosa que estudiara. Nuestra mayor creencia es la falta de escrupulosidad. Qué pocas veces no tropezamos con un hombre joven o una mujer dispuestos a prepararse para el trabajo de toda su vida. Todo lo que desean es un mínimo de educación, un conocimiento fragmentario obtenido a través de los libros, y entonces ya están preparados para los negocios. No puedo esperar, no tengo tiempo para ser minucioso. Son frases características de nuestro país y están escritas por doquiera, en el comercio, en las escuelas, en la sociedad y en las instituciones religiosas. No podemos esperar hasta terminar la educación secundaria o universitaria. El niño no puede esperar hasta convertirse en un joven, y tampoco el joven puede esperar a convertirse en un hombre. Los jóvenes se apresuran a entrar al mundo de los negocios sin contar con una amplia reserva de educación o de entrenamiento. Por supuesto, desempeñan un trabajo deficiente, febril y se desploman al llegar a la edad madura, en tanto que muchos mueren ancianos a los 40 años de edad.
Quizá no hay ningún otro país en el mundo en donde se lleve a cabo un trabajo tan deficiente como en Estados Unidos. Los estudiantes de medicina, con un entrenamiento a medias, practicaban intervenciones quirúrgicas torpes, matando a sus pacientes al actuar como carniceros solo porque no están dispuestos a tomarse el tiempo para prepararse a conciencia. Los abogados, a medio entrenar, cometen deslices en sus casos, haciendo que sus clientes paguen por la experiencia que les hubiese proporcionado la escuela de leyes. Los sacerdotes, a medio entrenar, obran con torpeza desde el púlpito y disgustan a sus feligreses inteligentes y cultos. Hay muchos jóvenes en Estados Unidos que están dispuestos a andar a tropezones por la vida por estar preparados solo a medias para un trabajo y que después culpan a la sociedad de su fracaso. Un hombre joven, armado con varias cartas de presentación de hombres prominentes, se presentó un día delante de Pearson, el ingeniero en jefe de la Comisión de Tránsito de Nueva York, como candidato para ocupar cierto puesto. ¿Qué sabía hacer? ¿Se ha especializado en algo?, le preguntó el señor Pearson. Puedo hacer casi cualquier cosa, respondió el joven. Pues bien, observó el ingeniero en jefe, poniéndose de pie y dando por terminada la entrevista. No tengo ningún empleo para alguien que casi puede hacer cualquier cosa. Prefiero a alguien que realmente sea capaz de hacer una sola cosa a conciencia. Hay una gran multitud de seres humanos justamente frente a las puertas de la pericia. Pueden hacer un sinnúmero de cosas a medias, pero no pueden hacer una cosa bien, a la perfección. Poseen ciertas aptitudes que seguirán permanentemente inasequibles, porque no supieron llevarlas hasta el punto de la habilidad. Se detuvieron a un paso de la eficiencia. ¿Cuántas personas casi saben un idioma o dos, pero no son capaces de hablarlo ni de escribirlo? Casi saben una ciencia o dos, cuyos elementos no han dominado plenamente. Un arte o dos que no pueden practicar con satisfacción o provecho. La Oficina de Patentes de Washington guarda cientos, sí, miles de inventos que son inútiles, simplemente porque no son lo bastante prácticos, porque los hombres que los iniciaron carecían de la cualidad de la perseverancia, de la educación, de la capacidad necesaria para llevarlos hasta el punto de la viabilidad. El mundo está lleno de trabajos a medio terminar, de fracasos que solo requieren una poca más de perseverancia, un entrenamiento mecánico más esmerado, una educación un poco más sólida para que puedan ser útiles para la civilización. Piense en la pérdida tan grande si hombres como Edison y Bell no hubiesen avanzado hasta el frente, llevando a feliz término el trabajo a medio acabar de los demás. Haga que una de las reglas de su vida sea entregar lo mejor de sí mismo a cualquier cosa que pase por sus manos, poniendo en ello el sello de su virilidad. Deje que la superioridad sea su marca de fábrica, permitiendo que caracterice todo lo que toque. Eso es lo que buscan todos los jefes, es lo que indica el cerebro de más calidad, es el mejor sustituto para el genio y es un capital más valioso que el dinero en efectivo. Es un mejor promotor de amigos y de influencias con los influyentes. Un fabricante con éxito declara: si fabrican un buen alfiler de seguridad, ganarán más dinero que si fabrican una máquina de vapor defectuosa. Si un hombre puede escribir un libro mejor, predicar un sermón mejor o hacer una ratonera mejor que su vecino, declara Emerson, aun cuando haya construido su casa en medio del bosque, el mundo abrirá una senda hasta su puerta. Jamás se permita extenderse demasiado en lo que obtiene por su trabajo. Está en juego algo de una importancia y de un valor infinitamente mayores: su honor. Toda su carrera, su futuro éxito se verán afectados por la forma en que desempeñe su trabajo, por la conciencia o la falta de ella que dedique a su trabajo. El carácter, la virilidad y la femineidad están en juego y en comparación con todo esto, el salario no significa nada. Todo lo que haga es una parte de su carrera. Si cualquier trabajo que sale de sus manos es escaso, está estropeado, o fue realizado con torpeza, o lo ha rehuido, entonces sufrirá su propio carácter. Su trabajo está mal hecho. Si se rompe en pedazos, si en él hay imposturas, mala calidad, entonces habrá deshonestidad en su carácter. Todos fuimos hechos de una sola pieza.
No podemos ser poseedores de un carácter honesto y de una carrera completa e inmaculada cuando constantemente dejamos que se deslicen en nuestro trabajo esas horas desperdiciadas, un material defectuoso y un servicio negligente. El hombre que ha tenido que ver con imposturas e inferioridad, que ha desempeñado mal su trabajo durante toda su vida, debe estar consciente de que no ha sido un verdadero hombre, no puede dejar de sentir que su carrera ha sido un constante fraude. El hecho de pasar toda una vida comprando y vendiendo mentiras, haciendo tratos con falsificaciones burdas y vulgares y de hacer trampas en su propio trabajo es desmoralizador para todos y cada uno de los elementos de la nobleza de carácter. Becker declaró que jamás volvió a ser el mismo después de leer a Ruskin. Usted jamás volverá a ser la misma persona después de desempeñar un trabajo deficiente, después de hacer trampas en su trabajo. Simplemente no es posible que sea justo consigo mismo e injusto con el hombre para quien trabaja en lo que se refiere a la calidad de su trabajo, ya que si menosprecia su trabajo no solo le asestará un golpe fatal a su eficiencia, sino que también dejará un baldón en su carácter. Si quiere ser hombre pleno, completo, hombre justo, debe ser honesto hasta el corazón mismo en lo que respecta a la calidad de su trabajo. Nadie que no crea en su propia honestidad puede ser verdaderamente feliz. Estamos constituidos de tal manera que cada desviación de lo correcto, de los principios, nos ocasiona una pérdida de respeto hacia nosotros mismos y nos hace desgraciados. Cada vez que obedecemos a la ley interna de hacer bien las cosas, escuchamos una aprobación interna, el amén del alma, y cada vez que la desobedecemos, escuchamos una protesta o una condena. Todo estará a su favor si mantiene un elevado ideal de su trabajo, ya que cualquier modelo que albergue la mente, la vida lo copia. Cualquiera que sea su vocación, deje que sea la calidad el lema de toda su vida. Un famoso artista declaró que jamás se permitiría contemplar un dibujo o una pintura de calidad inferior, ni hacer nada que fuese bajo o desmoralizador, con objeto de que nada manchara su propio ideal, comunicándose así a sus pinceles. Muchos encuentran una disculpa para el trabajo deficiente o descuidado con el pretexto de la falta de tiempo, pero en las situaciones ordinarias de la vida siempre se dispone de mucho tiempo para hacerlo todo como debería hacerse. Hay una indescriptible superioridad que viene a sumarse al carácter y al temperamento de un hombre que siempre y en todas partes le imparte calidad a su trabajo. Hay un sentimiento de integridad, de satisfacción y de felicidad en su vida que jamás experimentará el hombre que no desempeña constantemente su trabajo a su mejor nivel. No se ve perseguido por los fantasmas o las fases finales de las tareas inconclusas o de los problemas que se han rehuido. No se mantiene despierto por una conciencia perturbada. Cuando tratamos con todas nuestras fuerzas de hacerlo todo a nuestro máximo nivel, mejora toda nuestra naturaleza. Todo pierde su valor cuando vamos colina abajo. La aspiración ensalza la vida. El envilecimiento la rebaja. No piense que jamás volverá a oír hablar de un trabajo a medio terminar, de un fragmento de trabajo que descuidó o hizo mal. Jamás morirá. Volverá a surgir más adelante a lo largo de su carrera y en el momento más inesperado, en las situaciones más embarazosas. Puede estar seguro de que lo mortificará cuando menos lo espere. Igual que el fantasma de banco, surgirá en los momentos más inesperados para estropear su felicidad. Hay miles de personas que se ven detenidas durante toda su vida, obligadas a aceptar una posición inferior porque son incapaces de superar por completo la desventaja de unos hábitos negligentes que desarrollaron durante sus primeros años de vida. Hábitos de falta de esmero, de pereza, de evasión de los problemas difíciles en la escuela, de hacer poco caso de su trabajo, de rehuirlo o de desempeñarlo a medias. Oh, vamos, eso es bastante bueno. ¿Qué caso tiene mostrarse tan terriblemente exigentes? Ha sido el principio de una desventaja para toda la vida en la carrera de incontables hombres. Me sentí altamente impresionado por este lema que vi hace poco en un establecimiento, en donde sólo lo superior es suficientemente bueno.
¿Qué lema sería este para nuestra vida? ¿Cómo revolucionaría a la civilización si todos estuviésemos dispuestos a adoptarlo y ponerlo en práctica, a resolver que únicamente nos sentiríamos satisfechos si en todo lo que hacemos solo lo superior sería suficientemente bueno? Adopte este lema en su vida, cuélguelo en su alcoba, en su oficina o en su negocio, llévelo en su bolsillo, entretéjalo en la textura de todo lo que haga y toda su vida de trabajo será lo que debería ser la de todos, una obra maestra.